Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you. Ok, hermanos, pues bienvenidos. Bendito sea Dios, me da gusto verlos. Te voy a invitar a que te pongas de pie y empecemos este servicio para la gloria y la honra de Dios. Amén. Les damos la bienvenida a aquellos que nos ven, nos escuchan por medio de la red, que esperemos que sea de gran bendición para ustedes como es para nosotros, y que de igual manera las promesas de Dios que están al estar los hermanos juntos en armonía, reunidos, la promesa llegue ahí donde tú estás y llegue aquí donde nosotros estamos. Amén. Vamos a empezar con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Palabras muy hermosas están ahí para ti y para mí, si realmente nosotros queremos esa vida en abundancia que el Señor nos prometió y que es nuestra, que no nos ha dado. Tenemos que caminar bajo lo que su palabra dice. Amén. Dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entendamos y comprendamos que no dejemos las cosas eternas por las cosas pasajeras. Así es lo que dice esta palabra. Entonces, en el nombre de Jesús, todo lo que veamos en el mundo es pasajero, va pasando, también su deseo, pero la palabra de Dios permanece para siempre y nos lleva con gran galardón a la eternidad. Entonces, en el nombre de Jesús, espero que lo tengas presente en tu corazón. Dios te bendiga, tengas un buen trabajo, Dios te provea generosamente. No es para vivir igual que el mundo, sino con sabiduría y con esa gracia que Dios nos ha dado, en esa libertad gloriosa y preciosa que por medio de la sangre de Jesús tenemos, la mantengamos firme. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que Él sea quien nos conduzca en todo tiempo y momento. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones que tú nos das. Te agradecemos, Padre, por la bendición de estar aquí, Señor, en este aposento, en esta hora y en este lugar, Señor, que tú has provisto y has establecido en el corazón de tu iglesia para congregarnos, para reunirnos, bendito Dios, Señor, para alabarte, adorarte, exaltarte, darte gloria y honra a ti, Señor, y de igual manera para tener esa comunión de tu presencia con nosotros, Señor, que nos santifica, nos limpia, nos purifica cada vez, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor. Somos confortados, somos bendecidos, somos agraciados por ellos, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes con nuestras debilidades y nos ayudes con nuestras distracciones, Señor, para poder llevar todo pensamiento cautivo a este tiempo, a este momento, a lo que tú vas a hacer para nosotros, Señor, para nuestra bendición. Te damos gracias, pues, bendito Dios. Te pedimos que traigas con bien a aquellos que vienen en camino, líbralos de todo mal, quita toda piedra de tropiezo, Señor. Y te pedimos igual, Señor, por aquellos que están caminando, Señor, en este día, Padre, es un día lluvioso. Oramos, Señor, para que de igual manera resguardes y protejas de todo mal aquellos, Señor, que están haciendo las cosas correctamente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Dale un aplauso al Rey y vámonos, hermano, a gozarnos, a alegrarnos en ese Dios maravilloso que nos ha dado una vida muy, muy especial. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando Dice este canto: de gloria en gloria te veo.
Y queremos que el Señor crezca en nosotros. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es grande, es poderoso? No hay nadie como Él. Y no nos imaginamos el día en que lo veamos cara a cara, ¿verdad? Delante del trono de la gracia. Nuestra mente a lo mejor se imagina algo, pero pues, yo creo que nos quedamos muy cortitos a la gloria de Dios. Dice esta adoración, cuán grande es Dios. Cuán grande es nuestro Dios, que nos sacó de una vida de pecado, de una vida de tristeza. No sé de dónde te sacó a ti el Señor, pero trae a memoria ese momento en el que Dios te salvó, te dio una nueva vida y ahora tienes la oportunidad de acercarte a Dios por medio de Jesús. Porque Él es grande, porque nos ama, porque Él nos hizo y porque tiene algo para nosotros. Así es que vamos a cantar dándole la gloria y las gracias a través de esta adoración. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz,
venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande damos la gloria, Señor, porque tú eres grande y eres maravilloso. Tú eres poderoso, Señor, y estás sobre todo lo que conocemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres grande, porque eres poderoso, porque eres el Rey eterno, el Príncipe de paz. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte y de poder acercarnos a ti, aún sabiendo lo grande que eres, Señor, lo poderoso que eres. Eres el creador del universo, eres nuestro hacedor de maravillas. Aún, Señor, sabiendo ese Dios
que no tiene principio y que no tiene fin. Tú nos has mirado, Señor, nos has mirado con amor y podemos ahora venir a ti. Gracias. Gracias, Señor, porque solamente podamos alabarte, Señor, y podemos reconocer que tú eres grande, que no hay nadie como tú, Señor, que eres poderoso, que eres inigualable, que eres omnipotente, omnipresente, Señor, que eres un Dios de gloria, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Que podamos, Señor, cada día estar muy conscientes de quién eres tú, Señor, y el lugar en el que estamos nosotros delante de tu presencia. Porque simplemente es por ti, por tu gracia que podemos estar aquí, Señor. No es por nosotros mismos, no es por nuestros méritos, sino por ti, Señor. A tu nombre sea la gloria. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestra gratitud, porque solamente tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos todo el honor, Señor. Recibe toda la gloria. Levanta tu voz, levanta tus manos y dale la gloria a nuestro Dios. Oh, recibe la gloria, Señor. Recibe el honor. Tú eres grande, Señor. No hay nadie como tú. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Cordero de Dios. Tú fuiste inmolado por amor a nosotros. Gracias, Jesús, por tu obediencia, que te llevó hasta la muerte de cruz. Pero resucitaste al tercer día y reinas a la diestra del Padre. Te adoramos. Gracias, Señor, por ser nuestro intercesor. Te damos el honor. Solo mereces tú la gloria. Tú eres grande, Señor. Eres poderoso. Te damos nuestra vida. Somos tuyos, Señor. Te necesitamos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros errores. Te necesitamos, Señor. Ven a este lugar, sé bienvenido aquí. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Su nombre es sobre todo, es sobre todo. Él es digno de alabar. Y mi santidad, cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo. Él es digno de alabar. Y mi santidad, cuán Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Padre, hoy tu iglesia te damos gracias porque te conocemos y conocemos tu gran amor. Conocemos tu misericordia.
Conocemos tu compasión. Conocemos el poder que hay en tu nombre, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú irías por aquellos que te faltaban, Señor. Y en tu grandeza y en tu amor no te detuvo nada, Señor, para ir por nosotros. No nos dejaste sumergidos en nuestros errores y en nuestras faltas, en nuestras malas decisiones. Tu amor se movió, Señor, hasta encontrarnos, hasta llegar, bendito Dios, Señor, y revelarte en nuestras vidas. Y por ello, Señor, te reconocemos como ese Dios de la palabra, como ese Dios de la Biblia, como ese Dios que ilumina el corazón del perdido, el corazón de aquel que está sumergido en oscuridad, Señor. Pero tu luz, bendito seas, Señor, cuando se manifiesta en tus hijos, cuando se manifiesta, Señor, en los predestinados, escogidos, Señor, tu luz lo alumbra todo. Te damos gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, por hoy estar aquí, abrazados en tu amor, abrazados en tu misericordia, sostenidos por tu fidelidad, bendito Dios, Señor, y caminando día a día con tu presencia, con tu palabra, con tus promesas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por traernos a ser parte de esta obra tan preciosa, tan hermosa que es tu iglesia, a la cual tú te refieres como tu novia, a la cual tú te refieres, Señor, como tu cuerpo, como algo que no está separado de ti, Señor, sino que es tuyo, que lo tienes, Señor, ahí. Y ahí estamos, Señor. Te damos gracias, bendito Rey. Te damos gracias porque entendemos y comprendemos que todo esto no es por nuestras obras, no es por nuestras acciones, es tu amor. Es tu amor, Señor. Ese amor, Señor, que se reveló cuando te dejaste todo, Señor, y bajaste a la tierra y caminaste como hombre y te hiciste hombre, y aún, Señor, haciendo señales y prodigios, manifestándote grandemente tu gloria, Señor, entre nosotros. Te despojaste de todo eso y caminaste a la cruz y entregaste tu vida, derramaste tu sangre para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a despojarnos también nosotros de todo peso, de todo aquello que nos estorba, Señor, para poder vivir en plenitud esta vida hoy y el día de mañana, la eternidad. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, bendito Dios, de todo aquello que nos distrae, Señor, y poderte alabar, y poderte adorar, y poderte exaltar, bendito Rey, Señor, con un corazón entendido, con un corazón sabio, Señor, con un corazón agradecido, que recuerda de dónde nos rescataste y que de dónde deberíamos de estar, pero hoy estamos en tus brazos, hoy estamos en tu redil, hoy estamos, Señor, resguardados y protegidos por ti en todo tiempo y en todo momento, Señor. Y creemos lo que dice tu santa palabra, que de los tuyos ni uno se perderá, porque así de grande eres tú, Señor. Y aunque a veces nos vemos tan frágiles ante las luchas que tenemos y ante las fricciones y ante los vientos y las tormentas, confiamos y creemos que ese Dios todopoderoso nos ha dicho: nadie los podrá arrebatar de mis manos. Y ahí descansamos, ahí está nuestra fe, ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros sueños, ahí están nuestros anhelos, ahí está nuestro ministerio, ahí está tu iglesia Shaddai. Alábalo, hermano, alábalo, adora al Rey, adóralo, exáltalo, dale gracias, porque el Todopoderoso cuida tu casa, cuida tu vida, cuida tus pasos, y Él mismo dice que por torpe que seamos, no nos perderemos del camino de la bendición que Él tiene para nosotros. Alábalo más.
¿Lo crees, hermano? No hay nada, hermano, que en el caminar de aquí a la eternidad nos pueda vencer, nos pueda apartar de Él. No hay nada, hermano. Él es nuestro escudo y Él es nuestro guardalón. Él es quien cuida a tus hijos. Él es el que te dio la promesa que benditos serán tus hijos y los hijos de tus hijos. Él lo dejó establecido. Entrégalos siempre, cada mañana, cada tarde, en cada situación, entrégalos, ponlos en las manos de Él. Toma la promesa, camina con ella. Y aunque parece que se pierden, ni uno se perderá, porque es la promesa del Rey. Amén. Dale un aplauso. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor. Gracias, porque por ti estamos de pie. Por ti estamos aquí hoy. Amén. Y entendiendo y comprendiendo, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, estas palabras son poderosas con las que empezamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No cambiemos, hermano, lo eterno por lo pasajero. No lo cambiemos, por más bonito que se vea, por más agradable. No, hermano. De ahí nos sacó el Señor y nos trajo a su heredad. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, por más bendecidos que estemos, por más alto que Dios nos levante, por más dones y gracia que Dios nos dé, que no nos deslumbre el mundo, aunque el mundo nos aplauda, aunque el mundo pueda decir 20,000 cosas, hermano, sabemos que no somos deudores a ellos, solo a Cristo. A Cristo somos deudores. Amén. Bienvenidos todos, hermanos, me da gusto verlos. Hoy le toca al hermano Mario dar la palabra y espero en el nombre de Jesús que esta presencia y su palabra nos enriquezca para irnos muy bendecidos de este lugar. Amén. Adelante, Mario. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes. Dios te bendiga. Sé que estás bien porque estás aquí. Mira la lluvia y hermosamente pueden reunirse los hermanos para convivir en armonía y para adorar al Señor, que es lo que hacemos aquí en esta casa de oración, esta casa de adoración al Shaddai, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y te voy a pedir que ahí donde estás, ores conmigo, por favor, en este día especial, ahí sentadito donde estás, para agradecer al Señor y para pedir para cada uno de nosotros sabiduría y discernimiento. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Te doy gracias de nuevo, Señor, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno, no solamente en la mía, Señor. Pero es un gozo muy especial, Señor, para el predicador estar aquí en este lugar que tú permites, Señor. Es un gozo indescriptible. Padre, yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí encuentre ese gozo de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre, de estar en tu presencia, bendito mi Señor. Y esa luz que llega a mi casa, el Señor, se reparta y se renueve en cada corazón, Señor, y cumpla tu palabra en este día, su propósito, porque dices tú, bendito mi Rey, que no vuelve vacía a ti jamás. Toda la gloria y la honra será para ti esta tarde, bendito mi Señor. Y si un aplauso, Señor, si una sonrisa, una lágrima, Señor, todo viene de ti, todo es para ti, para honrarte, para exaltarte y para bendecir tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, esta predicación la intitulé así sencillamente, la autoridad, así con esa sencillez la intitulé en este día de hoy. Y si no te parece mal, vamos a pasar inmediatamente a la palabra de Dios. Y te voy a pedir que en el libro de Daniel, en tu Antiguo Testamento, vayamos al capítulo 2 y únicamente vamos a leer el versículo 21. Y como sé que ya casi lo tenías ahí listo, te lo voy a empezar a leer. Dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Con esto, amados del Señor, aquí podríamos terminar la predicación. Esto nos permite recordar, porque ya lo sabemos, a quién pertenece toda autoridad.
a nuestro Dios todopoderoso y sempiterno. Amén. De Él es la autoridad. De ese tamaño es la autoridad que tiene nuestro Señor. De poner y de quitar reyes. De mover los tiempos y las edades. Imagínate qué no hará con presidentes municipales y con gobernadores y todo ese tipo de autoridades en virtud de que Él es la mayor y más grande autoridad. Amén. De cualquier manera, bueno, vamos a continuar con la predicación y aunque ya sabemos esto, lo tenemos en el corazón y lo confirmamos ahora, hablando de la autoridad, me tomé la libertad, amado de Dios, de buscar una definición, algo simple, algo sencillo en el diccionario. Autoridad, dice así: facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Persona que tiene esta facultad o derecho. ¿Es así? Una autoridad es un gobierno. Eso lo entendemos. Yo creo que en mayor o menor medida lo entendemos cualquiera. Sin embargo, amados de Dios, y tristemente, algunos de nosotros venimos de una vida desastrosa. Algunos de nosotros, por no tener ninguna noción de lo que significa respeto a la autoridad, éramos, personalmente yo me considero que era absolutamente ingobernable. Una persona que no tenía gobierno de mí mismo, que no aceptaba ni respetaba a ninguna autoridad. Y he querido, pues, pidiéndole a Dios sabiduría, discernimiento para traer por medio de su palabra esta tarde, esta noche, amado de Dios, este tema acerca de la autoridad. Yo les digo, personalmente yo hacía lo que me daba mi gana, yo hacía lo que quería y sin ninguna autoridad. Bueno, sí había una autoridad sobre mí, pero era otra y no esta autoridad de Dios, de sabiduría, pero eso es otra historia. En fin, les quiero comentar un poquito acerca de esta situación en mi vida y tal vez en la vida de algunos, de no respetar nada. Yo no respeté ninguna autoridad, ni la autoridad de mis padres, tristemente, Dios me los bendiga, donde están, ni la autoridad de mis hermanos mayores. No respeté en su tiempo, en su momento, autoridad de los maestros. No respeté ni fui ninguna autoridad en mi matrimonio y no respeté ninguna autoridad de la sociedad. Llámese autoridad de sociedad, llámese gobierno, llámese sacerdotes. Yo toda mi educación básica, toda mi primaria la estudié en una escuela religiosa, en una escuela católica. Llámese lo que sea, cualquier tipo de autoridad no la respetaba. Yo no respetaba nada, especialmente no respetaba a la policía. Yo me burlaba mucho de ellos, de los que ejercían y ejercen esa autoridad, así se les llama, son autoridad. Yo no respetaba a la policía, les digo, me burlaba de ellos y obviamente me metía en muchos problemas desde chavo, desde muy chico, por andar en tomaderas, en cosas que no debía. Tuve varias ocasiones problemas con ese tipo de autoridad, con la policía. Gloria a Dios no pasó a mayores, tampoco cometí delitos demasiado graves, creo yo, pero me metí en problemas con la policía. En una ocasión recuerdo que estaba muy chavo, hace casi 30 años de eso, tendría yo máximo 19 años. Yo tenía junto con un socio un negocio de vender anteojos, lentes de sol, y lo que vendíamos pues era de contrabando, era metido al país de manera subrepticia, chueca, de contrabando, fayuca. Y hace, les digo, casi 30 años se acostumbraba que había retenes aquí y allá, y saliendo de Guanajuato para llegar a Michoacán, todavía en el estado, aquí nos detiene un retén de la policía judicial y mi socio muy nervioso, se puso nerviosísimo, nos bajaron de la camioneta, nos interrogaron. Él tenía mucho miedo que vieran la mercancía porque, les digo, pues era de contrabando, y se puso muy nervioso. Y yo me puse muy sangrón con los policías. A él lo separaron para acá, me pusieron aquí, empezaron a preguntar cosas a él y a mí, ¿y tú qué quieres hacer aquí? Pues nada,
¿A qué te dedicas? Pues a nada, yo. Grosero, muy grosero. Yo como que identificaba que el que me estaba interrogando a mí era el comandante, el jefe de todos, y luego nos juntan a los dos y nos empiezan a preguntar las mismas cosas. Y le preguntan a Manuel, que Dios lo bendiga y que Dios lo tome para sí, Dios lo encuentre ahí donde está, en el nombre de Jesús. Y le preguntan, ¿y tú qué te dedicas? Y él contestó, yo estudio, era verdad, él estaba estudiando. ¿Y tú? No, yo no estudio. ¿Y qué estás estudiando? Contestó. ¿Y tú por qué no estudias? Porque no me interesa. Y así se empezó a molestar mucho el que parecía que era el jefe y me empezó a decir claramente, a ofender a mí. Me decían, mira, pues tú eres un burro, tú eres un animal, no estudias, no te superas, no buscas por salir adelante, no estás aprendiendo, no estás estudiando nada. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Y yo muy sangrón le contesté, pues, policía judicial. Y él se enojó, los policías se enojaron mucho. Gracias a Dios él no se enojó, le dio mucha risa, se puso muy risueño, al punto que nos dijo, súbanse ya ven, y les empezó a decir ahora, a los policías se los acabó, en groserías, en majaderías, jajaja, y nos fuimos. Hoy que lo cuento, pues pareciera jocoso, pero en su momento, en su día, en ese tiempo, había una figura que se llamaba las madrinas. No eran los policías judiciales, pero eran quienes hacían el trabajo sucio, y por menos de esa babosada la gente desaparecía y no volvía a saber más de ellos. Hoy le doy gracias a Dios, y yo sé, yo lo he dicho aquí antes, que Dios me estaba y nos estaba cuidando desde hace muchísimo tiempo. Hace rato en la administración decía el pastor que Dios nos había escogido desde mucho antes, que somos sus elegidos, somos sus electos por la gracia y misericordia que solamente Él tiene y Él entiende, porque una persona como yo, y en ese tiempo con esas actitudes, me pude haber metido en muchos problemas por una razón simple, concreta: no respetar de ningún tipo de autoridad. Y toda esta falta de respeto, amados de Dios, a la autoridad era obviamente, hoy lo entiendo, obviamente era por la falta de principios bíblicos en mi vida. Probablemente toda persona que no se someta, que no se sujete a una autoridad, por la razón que crea, por muy válida que esgrima, piense que sea, si no conoces estos principios bíblicos, pues jamás te sujetas, jamás te sometes. Y yo, sin saberlo, amados de Dios, en ese tiempo, sin saberlo, pero hoy lo sé, sin saberlo, al faltar el respeto a aquellas autoridades, en realidad a quien estaba faltándole era a Dios mismo, ¿verdad? Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, tú y yo sabemos esta parte, pero en ese tiempo, y quien no lo sepa, bueno, pues sigue en aquella situación. En el nombre de Jesús, yo sé que tú comprendes, que tú sabes a qué voy con esto, pero no tiene ningún desperdicio repasar por medio de la palabra de Dios acerca de este principio, el principio de la autoridad. Pero antes quiero hablarte brevemente de un hombre que sabía respecto de autoridad por la profesión que tenía, y a su vez reconoció la autoridad al estar en su presencia. Y para ello te pido que por favor vayamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 8 leeremos, si me haces el favor, desde el versículo 5 y hasta el 10. En el nombre de Jesús, voy a comenzar a leerlo si no te importa. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un soldado romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén.
Gloria a Dios. Nos describe este centurión, este soldado romano, por eso les decía que por su profesión este hombre sabía lo que significaba la autoridad, y en la presencia de la autoridad él lo notó, él lo supo. Este hombre nos describe una cadena de mando que no se rompe. Él dice que es un hombre bajo autoridad y que a su vez es un hombre que tiene autoridad sobre otros. En el nombre de Jesús, a mí se me hace fascinante ver cómo aquel centurión, como aquel soldado, hablaba de lo que conocía. Y hablaba en un sentido, les decía, pues, de una cadena de mando, una descripción de cadena de mando que no se rompe. Por un lado, reconocía la autoridad de Jesús también, y por el otro, también entendía que Jesús, nuestro Señor y Salvador, siempre estuvo sujeto a autoridad, estuvo siempre sujeto a la autoridad de Dios Padre. Amén. Y esto lo reconoció ese soldado, ese centurión romano. A mí me resulta fascinante, pues, hablando específicamente de este tema de la autoridad. Sin duda, una de las cualidades más bellas, amados de Dios, de nuestro Señor Jesucristo es la obediencia. Amén. La palabra de Dios está llena de esta virtud de Cristo. En muchas partes de la Escritura puedes encontrar cómo Jesús siempre se supeditó a la autoridad del Padre. Esta sujeción a obediencia, hoy nosotros los que estamos aquí, gracias a Dios, lo vemos y lo entendemos como una fortaleza. Pero en otro tiempo, amados de Dios, es obediencia ante la autoridad. En otro tiempo, o allá afuera, amados de Dios, casi cualquier disposición de la autoridad genera por lo menos rebeldía. Nosotros, insisto, gracias a Dios, entendemos acerca de la obediencia a la autoridad. Por la gracia de Dios, hoy tenemos esta educación, tenemos esta sabiduría. Pero allá afuera, por lo menos, casi cualquier disposición de casi cualquier autoridad, insisto, resulta en rebeldía. Esto, amados del Señor, puede ser entendible en los que están allá afuera. Esto puede ser comprensible en los que no han llegado a los pies de Cristo, pero de ninguna manera, de ninguna forma, puede caber eso en el cuerpo de Cristo, en nosotros. Amén. Porque nosotros ya sabemos quién es quien nos manda a acatar, a atender y a obedecer a la autoridad. En el nombre de Jesús, y aunque yo sé que tú ya sabes, no tiene desperdicio, y vamos a ver por medio de la palabra de Dios acerca de lo que Él nos manda a obedecer a la autoridad. Y así rápidamente vamos a hablar de varios tipos, varias formas de autoridad que el Señor tiene contemplada para que nosotros obedezcamos, para que nosotros acatemos. En el nombre de Jesús. Vamos a hablar acerca de la autoridad de los patrones, de los jefes. Amén. Vamos a ver, aquí lo dice la palabra de Dios. Y te voy a pedir que en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, leamos por favor del verso 5 al 8, y dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A la esclavitud, sino que Él, como los demás apóstoles, y como tú y como yo, había entendido realmente cuál era esa libertad que había traído Cristo al mundo. Amén. Era un tiempo en el que se vivía como algo cotidiano la esclavitud, pero Jesucristo, tú sabes de qué tipo de cadenas rotas era de lo que hablaba, y lo que habla de nuestro Señor no era de esa libertad, sino de esta otra, la libertad espiritual, romper las cadenas del pecado. Entonces, habiendo pues hecho esta aclaración de que no era Pablo un defensor de la esclavitud, sino que hablaba de otro tipo de libertad, entendamos de qué se trata pues la autoridad. En este caso habla de siervos hacia sus amos, pero lo aplicamos muy fácilmente de patrones y empleados, jefes y compañeros subalternos de trabajo. ¿Cuánto nos cuesta
hoy en día todavía respetar la autoridad de un jefe o de un patrón. ¿Cuánto? El domingo todavía el pastor habló y lo tengo muy claro, de que hay esposas que no conocen al patrón o al jefe del esposo, pero ya lo odian, lo detestan y tienen opiniones en contra de él porque pues también el esposito le llena de cosas el corazón a la mujer. Y en lugar de que haya un buen consejo, puede ser en ambas vías. También el hombre puede ser el que esté dando un mal consejo a la esposa, diciéndole, oye, pues no te dejes, pues de eso no le hagas caso, que lo haga otro. Cuando Dios nos manda con claridad, amados del Señor, a que respetemos esa autoridad de los jefes y de los patrones. Pero en el corazón ya traemos algo que nos impide entrar con claridad a la obediencia. Y es ese algo que está ahí siempre, pues no te dejes. ¿Y tú por qué lo haces? ¿Y por qué no lo va a hacer otro? ¿Y por qué no alguien más? En ese sentido, creo que tenemos mucha área de oportunidad, y como insisto, yo sé que tú ya sabes, pero no tiene ningún desperdicio hablar de esto. Respetar la autoridad de los jefes y de los patrones. A todos nos va a servir. Yo recuerdo hace varios años me fui a Estados Unidos. Nunca había trabajado para alguien más, es decir, que no fuera mi papá, que no fuera el propio negocio. Me fui a Estados Unidos hace muchos años, yo estaba joven, tenía 20 y pocos años. Tenía un mes que había llegado a Estados Unidos y gracias a Dios conseguí un trabajo bien pronto. Y durante ese mes, un mes y una semanita tal vez, pronto conseguí trabajo y durante ese mes y poquito vi cómo el empleador, era un estadounidense, como que me cargaba la mano y me cargaba y me cargaba. Yo me fui de aquí ya bien maleado, bien mañoso, bien respondón, bien rebelde, bien mal. Y como les dije antes, sin ningún respeto a ningún tipo de autoridad. Entonces, durante ese mes que estuve trabajando y que vi que me cargaba la mano, de manera casi increíble, en ese mes yo ya dominaba el inglés. Ya en un mes, y pensé para mí, en inglés obviamente, este gringo ya se está pasando. Pero, y veía a los otros compañeros, que no todos eran mexicanos, había también unos estadounidenses. Y solamente a mí me cargaba la mano, Dije, bueno, la próxima vez que me vuelva a decir algo este gringo, en inglés lo voy a mandar a la fregada, dije yo. La próxima vez que me diga algo. Llegó el siguiente día de trabajo y yo ya traía eso en la cabeza. Y me dice, Mario, porque para todo era Mario, la escoba. A mí no me tocaba barrer. Mario, limpiando vidrios. A mí no me tocaba eso. Y para todo era Mario. Dije, la próxima vez, adiós, gringo. Llegando luego me dice, Mario, cámara a la oficina. Dije, ya, ahorita va a ser. Pasa, por favor. Me dijo, siéntate aquí, pero así con severidad. Y me dijo así, te voy a subiendo el sueldo. Ah, perfecto, dije yo. Y entonces toda esa intención de ser contestón, trompudo y rebelde me la guardé, y yo veía a mis compañeros cada vez más hoscos con él y yo me aguanté. Y cuando me dijo, te vas subiendo el sueldo, dije, no, pues de peluches. Subiendo el sueldo eran 25 centavos. Dije, bueno, voy a aguantar. No renegué, lo que quiero decirte esto rápidamente. No renegué, aguanté. A la siguiente semana, Mario, a la oficina, subiendo sueldo, subiendo. Para no hacerles el cuento largo, en los 9 meses que yo trabajé ahí, me subieron el sueldo el triple. Yo ganaba el triple de lo que ganaba, ¿qué te digo? El cantinero, que era quien más ganaba, porque ahí pues las propinas era lo importante, y en mi caso se convirtieron las propinas más el sueldo. Pero quiero decirte una cosa, y hoy lo reconozco, no me callé por obediencia a la autoridad del jefe, me callé por conveniencia, porque cada vez que Mario, ven a la oficina subiendo sueldo, y entonces agarraba yo la escoba y el trapo y todo, pero no era eso. La palabra de Dios dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En ese caso, bendito sea Dios, porque el Señor también sabía de mi corazón rebelde.
¿no? Ingobernable. Bendito sea Dios, que esa, ¿cómo les digo? Esa amplitud en el trabajo y esas horas extras y todo ese trabajo adicional fue sustentado con dinero. Pero Dios no te dice esto aquí. Dios te dice que lo hagas de buena voluntad, como sirviéndole a Él y no a los hombres. Si no hubiera habido de por medio el dinero, muy probablemente hubiera dejado eso a medias, lo hubiera dejado tirado, hubiera tenido que salir a otro lado. Yo no lo sé, no sé qué hubiera podido pasar, pero sí sé que no fue por la razón correcta. Y esto es importante decirlo, porque hoy, bendito sea Dios, tú y yo tenemos a la mano esta instrucción que nos permite comprender de qué va que el Señor nos diga todo esto, para que nuestro trabajo lo hagamos contentos y felices, para que no haya amargura en los corazones, para que no llegues a tu casa y le digas a tu mujer: ¿qué crees que me puso a hacer? Porque la contaminas, la enfermas. Ahora bien, esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea, no se trata de que te agarre con la Biblia y te dé uno en la cabeza, pero sí te puede decir: amado de mi corazón, dice la palabra de Dios que lo hagas de buena voluntad, como sirviéndole a Él y no como sirviendo a los hombres. Y entonces aquel varón podrá conservar ese trabajo que lleva sustento a su casa. Amén. Funciona de esta manera. Por eso Dios lo hace, por eso Dios lo tiene así. Y perdóname si me tomo un tiempo para decirte algún pedacito de cómo lo viví yo, pero quiero decirte que hoy es diferente por la gracia de Dios, y sé que es distinto también en ti. Sé que también hay jefes malos, lo sé que hay patrones abusivos, encajosos, pero entiende una cosa, también Cristo se va a hacer cargo de eso. ¿Lo crees? En el nombre de Jesús, sé paciente, sé prudente, especialmente para los que empiezan. Hay parejas jóvenes aquí, hay jóvenes que van a empezar a desarrollarse en el ámbito laboral. En el nombre de Jesús, Dios grabe esta palabra en este día en la tablilla de su corazón, para que puedan entender y comprender que lo van a hacer con gozo, con alegría y con buena voluntad, como sirviéndole a Él. Amén. En el nombre de Jesús, para que no tengan que pasar por ese valle de sombra de muerte que muchos de nosotros hemos pasado. Para eso tratamos de compartir un fragmento de la vida. No quiero distraer su atención, y lo que menos importa es lo que diga yo de mí, pero lo bien importante es lo que escuchemos y que viene de nuestro Señor y Salvador. Amén. En el nombre de Jesús vamos a hablar rápidamente, según yo dije rápidamente acerca de la autoridad de los padres. Todos la conocemos, pero si no te importa vamos a pasar ahí. Ahí mismo en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, pero ahora vamos a leer solamente del 1 al 3. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Esta es la autoridad de los padres. Esto es lo que nos muestra el Señor. Yo se los he dicho antes, esta nos encanta a los que tenemos hijos, ¿verdad? Pero nos incomoda un poquito a los que por su gracia y misericordia del Señor todavía tenemos padres. En algunos casos esta palabra trabaja en dos vías. Trabaja hacia nuestros hijos, pero también trabaja desde nuestros padres. En el nombre de Jesús, en este entendimiento, los padres tienen que honrar a sus hijos, eso lo sabemos. Y entre los padres tienen que ser honrosos también para sus hijos. Ahorita voy a dejar un poquito de lado a los que todavía tenemos padres. Nosotros que tenemos padres tenemos que honrar a nuestros padres. Lo voy a dejar solamente un poquito de lado. Pero, ¿qué implica que los padres seamos honrosos delante de los hijos? Muchas cosas. No es con la boca, es con un testimonio. Amén. Gloria a Dios. Creo que aquí hay muchos testimonios. Por la gracia y misericordia de Dios, yo he sabido que aquí hay testimonios de amados del Señor que dejaron atrás las drogas, la gritería, la contienda, muchas cosas. Eso es evidente y es claro, y eso yo creo que está presente delante de los hijos. Pero, ¿qué tanto, cómo les digo, qué tanto podemos estorbar o cuánto podemos caer en el error al corregir a nuestros hijos de ponernos
entre el corrector y el hijo. ¿Qué tanto podemos incurrir en este error? Un ejemplo sencillo. Cuando mi esposita amada llama la atención a mi hijo, a Paulo, cuando lo está reprendiendo, yo no me meto, amado. Yo escucho, yo veo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo entiendo que Patricia, mi amada esposa, tiene el suficiente criterio y la capacidad de reconvenir a mi hijo. Entonces yo confío en esa parte. Tampoco nunca he visto que le tome con un palo y le dé. Tal vez ahí, más bien por supuesto que ahí yo tendría que hacer algo, pero mientras es algo natural, algo normal, yo te los digo, estando presente me hago a un lado, porque creo que si opino contrariamente a lo que se está queriendo enderezar, soy yo quien puede cometer el error de restarle autoridad a mi mujer delante de mi hijo. Uno tiene que respetar. Mi hijo es pequeño, Pablo, ustedes lo conocen, va a cumplir 13 años y estamos en esa situación, pero yo creo que continúa la posibilidad o el deber de los padres de reconvenir a los hijos, creo que continúa durante toda la vida. Y creo entonces que toda la vida entre los padres, entre nosotros, tenemos que estar de acuerdo qué se debe hacer y cómo se debe reconvenir a un hijo. ¿Para qué? Como lo dije antes, para que no se genere un vacío de autoridad, para que el hijo siempre entienda y comprenda que delante de Dios los padres tienen esa autoridad, que nos viene de Dios y que tiene que ser siempre respetada. No cometamos pues ese error, la autoridad de los padres. Si me lo permites, seguimos hablando de autoridad y vamos a hablar de la autoridad en el matrimonio, rápidamente, en el nombre de Jesús. La carta a los Efesios también, pero en el capítulo 5 y en el versículo 22 dice así, nada más voy a leer dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ninguna mujer casada de aquí dijo amén. Amén, todos decimos amén, es palabra de Dios, amén. En una cadena de mando que no se rompe, amados del Señor. Yo soy varón de la casa y tengo mi amada esposa y digo, las casadas se sujeten a sus maridos, sí, amén, como al Señor, sí, amén, amén. Así dice la palabra de Dios, pero en una situación similar a la que describía el centurión, ¿te acuerdas? Él escribía, yo tengo gente a mi mando y también estoy bajo mando. Hay una cadena de mando que no se rompe, amado del Señor. ¿De qué sirve ser un rufián y un patán? Esto lo ha hablado muchas veces el pastor. Sométase a la mujer y yo soy el varón. Permíteme. Si hay una cadena de mando que no se rompe, el varón ni siquiera tiene necesidad de decir nada de eso. Tenemos un Dios de orden, amén. Dios sigue poniendo nuestras vidas y nuestros corazones en orden y lo mismo está haciendo en nuestras casas, en nuestros matrimonios y en todo lo que hay en nuestra existencia. En una cadena de mando correcta y que no se rompe, esa ayuda idónea, esa mujer virtuosa entiende y comprende precisamente de qué es esto de lo que se está hablando. De un varón que está sometido a Cristo, amén. Por eso insisto y digo, no hay necesidad de que el varón se exalte, grita, diga, opine, nada. Dios pone en orden todas las cosas y lo que dije hace rato, no por medio de palabras, ¿qué puede ser más convincente que un testimonio amado del Señor? Ninguna cosa. Entonces, cuando nos presentemos, los varones, los esposos, correctamente, la mujer sensata y la ayuda idónea, esa que con sus manos edifica la casa, por supuesto que va a estar sujeta a su marido y va a tener un sometimiento hermoso que no le va a pesar nunca en nada, en virtud que la cadena de mando está correcta. La mujer se somete al hombre, sí, pero el hombre se somete a Cristo, amén. En el nombre de Jesús, pero yo ya sé que todo esto tú lo sabes. De todos modos, creo que no te quito tiempo, es bueno que lo recordemos. En el nombre de Jesús, la autoridad de los mayores. Vemos la autoridad de los mayores. En el nombre de Jesús te pido por favor si vamos a tu Antiguo Testamento. En el libro de Levítico 29, el versículo que leeremos será el 32.
Perdón, ¿lo tienes? Te lo voy a leer, dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Con claridad sabemos quién lo manda, amén. En el nombre de Jesús, fomentemos esto, amados del Señor. Repito, yo tengo hijos pequeños, tengo hijo pequeño. Hay algunos que tienen hijos pequeños, hay algunos que no tienen hijo, pero que tendrán. Hay jóvenes que son solteros, pero que eventualmente se unirán a una mujer virtuosa y a un hombre respetuoso de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y formarán matrimonios, y esos matrimonios formarán familias. En fin, yo sé que sabes de qué te hablo. Fomentemos esto a nuestros hijos, amado del Señor, que respeten a sus mayores, a los mayores de la familia, los amigos, incluso, ¿por qué no?, a los mayores desconocidos, que los respeten, que respeten a sus maestros, especialmente aquí en su iglesia, que respeten a los maestros que trabajan ahí, que Dios bendiga ese ministerio. Verdaderamente el pastor siempre ora por los ministerios, y el ministerio de la escuela no es la excepción. Dios bendiga ese hermoso ministerio, que nuestros hijos respeten a sus maestros de aquí, pero que también respeten a los maestros de la escuela. ¿Cometemos a veces, amados de Dios, el error de cuestionar la autoridad del maestro? No digo aquí. Gracias a Dios aquí estamos en una comunidad cristiana sólida, fortalecida, homogénea. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero allá afuera, en el mundo, en la escuela secular, cometemos el error. Miren, tristemente, yo vi señoras, principalmente señoras, porque mayormente son las mamás las que van a las juntas, pero yo iba a las juntas de mi niño, sobre todo en primaria. Me tocó ser hasta, pues quién sabe, concejal, ya no me acuerdo, ahí de la mesa directiva de los padres de familia. Y yo vi ni una ni dos veces, varias veces, amados de Dios, cómo señoras se peleaban, se ponían unas agarradas con los maestros, con los directores, molestas porque habían regañado y castigado a sus hijos, reclamando que por qué, que eso no se hace. Casi diciendo que sus niños podían hacer lo que ellos quisieran. Yo, honestamente, empezaba aquí a los pies del Señor, en la casa de Dios, empezaba aquí. Y cuando a mí me tocó hablar, le dije: maestra, y usted tiene toda la facultad para regañar a mi muchacho y para castigarlo. Y el día que sea, y no el día, las veces que sea necesario, maestra, que yo tenga que venir para regañarlo junto con usted, yo vengo, no se preocupe, yo dejo lo que esté haciendo. Él estudiaba en Jaral, nosotros vivimos en Cortázar, no se preocupe, yo vengo hasta acá. Por supuesto, le caí muy gordo a las mamás, eran puras señoras, le caí muy mal a las señoras. Retrógrado, comentarios que escuché, amados de Dios, pero esta ola nueva, esta moda, yo no sé cómo llamarle, de querer tener a los hijos en una burbuja de cristal para que nadie los toque. Amados, eso es terrible, es malísimo. La palabra de Dios nos dice que respetemos a los mayores. Dice claramente: te pones de pie delante de una persona mayor, ponte de pie. Y esta información importante, esos valores grandiosos, padres se los están queriendo quitar a los hijos, promoviendo, amados del Señor, y propiciando esta espantosa y horrible generación de ofendiditos. Tristemente estamos en un tiempo duro, terrible, en el que esta generación, copito de nieve, pompita de jabón, no se les puede decir mi alma, porque de todo se ofenden, de cualquier cosa se resquebrajan, se rompen y hacen berrinche. Pero esto no surgió espontáneamente, esto viene de la educación que se recibió atrás, y por eso nosotros hemos hablado mucho de esto en este altar. Por la gracia de Dios, el pastor ha estado hablando constantemente de esta situación que está viviendo el mundo. Por eso, gracias a Dios, nosotros tenemos todas estas herramientas y estamos absolutamente en contra de esas generaciones tan
tan frágiles que no se les puede decir corazón, porque patalean, hacen un berrinche terrible con claridad. No tienen respeto hacia ninguna autoridad. No hay una autoridad en esa casa que les diga, sabe que usted se calla. No, pero que yo, mis derechos, usted se calla. Hay que enseñarnos, amados de Dios, que el que tiene derecho primero tiene obligaciones. Y esta generación se está saltando las obligaciones y solamente quiere ir atrás de los derechos. Y los exigen todos. Voy a hacer un comentario muy, muy breve. El otro día vi un video de alguien que se ofendió porque le dijeron compañera y no compañere. Amados de Dios, perdón, pastor, voy a decir esto, me da escalofrío. Se estaba hablando de un contexto de una emergencia por una situación climática en Veracruz, en donde había habido heridos, hasta pérdidas y muertos. Y era una especie como de foro en una pantalla de televisión o de un ordenador y una computadora, pero esta persona hizo un berrinche espantoso porque alguien le dijo, compañera, voy a comentarte acerca de la inundación. A ella se le cayó el mundo, no porque hubiera muertos en Veracruz ni inundaciones, sino porque alguien le dijo compañere. Perdón que me haya desviado, pero este es un tiempo importante en nuestras vidas, amados de Dios, porque estamos conviviendo con esa generación y porque aquí hay muchos jovencitos, hay muchos niños a los cuales tenemos que tenerlos a salvo de esa generación que no puede recibir, decía mi abuela, ni un pelisco. Eso no es adecuado, no es correcto y va absolutamente en contra de lo que Dios nos enseña y nos muestra. Y no estoy hablando de cuestiones de género y todo eso, ya metes en otra cosa que también existe y que lo está y que aquí se ha hablado de ello. Hoy solamente hablo pues de que nosotros tenemos que jalar a nuestros hijos a leer esto, pero más que leerlo, a conocerlo, y más conocerlo a interpretarlo, y más aún a discernirlo y a que quede grabado en esa tabla de su corazón, para que nuestros hijos tengan absoluto respeto hacia sus mayores y no veamos al rato ofendiditos que se dejan caer por una cuestión de que no les pusieron el artículo correcto antes de mencionarlos a ellos. En el nombre de Jesús, me desvío un poquito, eso es muy trivial, pero nosotros podemos hacer algo al respecto con los de nosotros. A nosotros nos ocupan los de aquí, los de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, ellos tienen toda la información. Por eso estos tienen que machacar en la casa, Hay que estar pegados a la palabra, para que el día de mañana sean hombres y mujeres sabios, entendidos, obedientes. En el nombre de Jesús, hombres y mujeres de Dios. Amén. Seguimos hablando de la autoridad, amado, perdón, me desvié un poquitito, pero vamos a hablar de la autoridad ahora. ¿Qué les parece ahora? Hablamos de la autoridad de los pastores. En el nombre de Jesús, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 17, nos vamos a poner un segundín, y si ya lo tienes, ¿no los tenemos allí? Ah, sí, gloria a Dios. Te lo voy a leer igual, en el nombre de Jesús. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Está muy clarito. Está muy, muy clarito. Sujetémonos a los pastores. Sujetémonos a estos siervos que tienen esta autoridad y que a su vez en una cadena de mando correcta y que no se rompe, ellos, dice aquí, porque ellos velan por nuestras almas. Nada más te menciono, qué grandísima responsabilidad. El velar por las almas de otros es una responsabilidad que por eso Dios la pone solamente en los que tienen eso que deben de tener ellos. Y únicamente tendríamos que comprender esto. Por eso que ellos tienen y que Dios le dio, por eso tenemos que estar sujetos a ellos.
Tenemos que ser nosotros propicios como miembros del cuerpo de Cristo, como piedras vivas de esta iglesia. Tenemos que ser propicios nosotros para que ellos hagan esto que hacen con alegría. Te repito la responsabilidad. Ellos van a dar cuenta. No es poca cosa. No es fácil. Y nosotros tenemos que ser propicios para que ellos, esto que hacen, este pastoreo, este liderazgo, esta dirigencia, que a su vez está sujeta a Cristo, amén, para que ellos lo hagan con alegría y no lo hagan con tristeza o quejándose, porque eso no sería provechoso. ¿Para quién? Para nosotros. Si nosotros somos rebeldes, si nosotros somos de los que cuestionan, si nosotros somos de los que critican, si nosotros estamos duro y dale, ellos con dificultad lo harían con alegría, podrían hacerlo con tristeza o quejándose. Y si fuese el caso, a nosotros no nos aprovecha. Dice aquí, esto no os es provechoso. No que sea desprovechoso para los pastores, no, es desprovechoso para nosotros. De manera tal que en obediencia seremos propicios para que ellos hagan esto que ellos hacen, usando lo que Dios les dio, para que lo hagan con alegría. Amén. De esa forma sucede lo contrario, de esa manera sí nos es provechoso. Amén. En el nombre de Jesús, es muy sencillo. Toda la gloria y toda la honra al Señor. Esta es palabra de verdad. Estamos hablando de autoridad. Y rápidamente te voy a pedir que en Filipenses 2, verso 3, Filipenses capítulo 2, verso 3, veamos la autoridad entre nosotros, en el cuerpo de Cristo. Amén. Está bien hermoso y muy sencillo de comprender. Hasta yo lo entiendo, amados del Señor. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No está difícil. Un ejercicio de humildad es lo que se requiere aquí. Porque con claridad ya tenemos quien dirige a la iglesia. Gloria a Dios, gracias a Dios. Tenemos esa autoridad. Seamos humildes, seamos cautos, seamos sencillos. ¿En qué sentido, amados de Dios? Y especialmente aquellos a los que Dios nos ha beneficiado con algún servicio. Aquí hay muchos ministerios y habemos muchos servidores. Seamos especialmente nosotros, los que tenemos algún servicio, pequeño, mediano o grande, como tú creas que lo consideres, seamos estos nosotros los más humildes de todos y no queramos empoderarnos sobre nadie. Con amor y con respeto, hagamos las cosas que tenemos que hacer, amados, en humildad. Por eso lo dice aquí, es con humildad. Y mejor pensando, no, pero es que espérame, pues es que yo ya me gusta poner el ejemplo de allá, no de acá. Es que yo canto bien bonito, les voy a decir a estos, no, gloria a Dios, yo sé que no es así. Con humildad lo están haciendo. Y también lo digo, en el nombre de Jesús, Dios me dé la humildad para que yo no me la crea, porque, amados de Dios, por medio de estos hombres, de los pastores, Dios me dio este ministerio a mí, que yo lo recibo con gozo y con alegría, y lo vivo, amados, como lo dije antes, con un gozo indescriptible, pero también con temor y con temblor. Le suplico al Señor que no me suba yo a una losetita así, a un tabiquito, que me permita conocer la humildad y no querer empoderarme sobre ninguno, de nadie, porque eso ahuyenta a las ovejas. Eso genera escisión, eso genera todo lo contrario que lo que pretende decirnos Pablo con esto, que nos sintamos, o más bien que sintamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la autoridad entre nosotros, amados Dios. Ya tenemos una autoridad, gloria a Dios. A su vez, esta autoridad tiene otra autoridad, gloria a Dios. En ese orden correcto, en esa corrección de mando, sigamos. No hagamos mandos transversales, no, viene así que quede, así que se conserve. Amén. En el nombre de Jesús. Seguimos hablando de autoridad y hoy he tratado pues de buscar citas que nos muestren cómo Dios quiere que vivamos esos diferentes tipos de autoridades. Vamos a hablar de una, ya casi terminamos, en el nombre de Jesús, de una que a veces, amados de Dios, puede llegar a generar algún cierto tipo de polémica.
tal vez pueda llegar a generar polémica, especialmente por el tiempo en que estamos viviendo, por los tiempos que estamos viviendo. Y esta autoridad es la del gobierno. En el nombre de Jesús, Dios nos dé sabiduría para discernir esto que Dios nos habla. Amén. En el libro de Romanos, por favor, en el capítulo 13, y vamos a leer el verso del 1 al 5, los versitos del 1 al 5, por favor. Y te digo, puede llegar a generar algún cierto tipo de polémica o de idea cruzada, pero vamos a ver en el nombre de Jesús, Dios de sabiduría. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, amados del Señor. Las autoridades que nos gobiernan, dice aquí, que no tienen otro poder que no les haya sido conferido por Dios mismo. Esto es claro. Lo primero que leímos del libro de Daniel, es que tenemos un Dios que pone y que quita reyes, amén. Lo mismo hace con gobernadores, presidentes municipales y todo tipo de autoridad civil. Dice la palabra de Dios que estemos sujetos, que estemos sometidos a ellas. En el nombre de Jesús, el mundo, amados de Dios, sigue cambiando rápidamente. Insisto, ya se ha hablado aquí mucho de esto. El pastor ha seguido hablando de todas estas situaciones. El domingo lo mencionó, lo invoco de nuevo. Lo que ayer era ilegal, hoy ya no lo es. De todo lo que está sucediendo, amados de Dios, nos lo mencionan con eufemismos, con palabras distintas para que no se oiga tan feo. El pastor un día enseñó que lo hablan así para no sentir tanto esa vergüenza. Y les voy a decir lo que está corriendo ahora en el mundo y que proviene pues de nuestras autoridades, y que eventualmente son esas autoridades las que aceptan e incluso promueven estas nuevas y locas situaciones, y les ponen nombres como estos para que no se oiga tan feo. A ver si te suena. Matrimonio igualitario, ¿te suena, verdad? Interrupción voluntaria del embarazo, eutanasia por compasión. Esto está, fíjate lo que dice: consumo lúdico de estupefacientes. Consumo lúdico de estupefacientes. Todo eso hasta hace poco era ilegal, ¿te acuerdas? Pues hoy ya no lo es. Y te puedes meter en una bronca si contradices todo esto, porque ya hubo quien lo propuso, quien lo promovió, quien lo legisló, quien lo autorizó y quien ahora, hoy en día, lo está aplicando. Y quien lo aplica son esas autoridades. Y acabamos de leer acerca de la autoridad. Todas estas cosas que te leías, y son muchas más, yo te pongo solamente esas, pero son muchas más. Pero se busca llegar a una que realmente es proveniente directamente del infierno. Te lo digo sin exageración, de lo que se busca es esto, le llaman así, tú vas a saber de qué te hablo: relaciones transgeneracionales. ¿Sí te ubicas? El nombre correcto es pedofilia. Esto se oye menos feo, un poquito más interesante, un poco más sofisticado. Finalmente no es otra cosa más que pedofilia. Y esto se está buscando en el mundo. El mundo está cada vez peor, amados del Señor. ¿Cómo vamos a someternos entonces a nuestras autoridades con estas nuevas leyes? Es una pregunta. ¿Cómo vamos entonces nosotros a someternos a nuestras autoridades
con estas nuevas leyes. ¿Y cómo vamos a desacatarlas? Yo ya estoy hablando de desacatarlas. Todo esto que te dije aquí me parece, a mí, es mi opinión personal, por si algún día nos critican por ese medio. Mi opinión muy humilde, muy personal, para mí todo aquello que les leí es aberrante. Pero es actual, esto está sucediendo ahora mismo. ¿Cómo vamos a someternos a nuestras autoridades con estas nuevas leyes? Pregunté, y tengo otra pregunta. ¿Y cómo vamos a desacatarlas sin ofender a Dios? Porque leímos hace un momento, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Nada complicado, amado de Dios. Aquí tenemos la respuesta. Aquí está todo. Alguna vez alguien querrá confundirte, pero si tú estás metido en esto, si tú estás absorto, estás, como dice la palabra de Dios, escudriñando de día y de noche la palabra, no tienes por qué sorprenderte de nada y vas a saber más que cómo responder, cómo actuar ante todas estas situaciones en el nombre de Jesús. Todo está escrito aquí, te repito, y te voy a pedir que lo veamos juntos y vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, por favor. Me faltó un verso del anterior, perdóname, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Perdón, yo creo que tú sí lo leíste, a mí se me fue. Pero estamos ahora en Hechos 5, 27 al 29, por favor. Y aquí encontramos, para que no te vayas tú a sentir jamás en una disyuntiva. Pero ¿cómo voy a hacer esto si allá dice aquello? La palabra de Dios por encima de todo, amén. Vamos a leerlo juntos, si no te parece mal, dice así. Cuando los trajeron a Pedro y a los apóstoles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, amado del Señor. Ten tranquilidad en todo esto. El mundo sigue cambiando y sus deseos también. Y lo que hoy nos parece aberrante, creo que mañana nos va a parecer a ti y a mí igual. Pero el mundo lo va a ver con tal naturalidad y normalidad y cada vez esto va creciendo en una escalada, ya lo dije, diabólica. No es exagerar, no me interesa, así lo veo, así lo creo. Y tú no vas a entrar en una disyuntiva y decir: hombre, pero si Dios me dice que nos sometamos a las autoridades, sí, Señor. Pero antes que otra cosa dice así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, amado del Señor. Porque en Dios hay perfección, amén. Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese mismo Dios sabio y sempiterno que no cambia, es el mismo Dios que te va a respaldar a ti y me va a respaldar a mí el día que haga falta y tengamos que levantarnos y decir: yo esto no. Y nos encontremos de frente con esto y digamos con claridad: yo esto no, ni mi familia tampoco, ni mi hijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, amén. En el nombre de Jesús, amado de Dios, fíjate lo que pasó aquí. Entendamos que vamos a obedecer la ley del hombre siempre y cuando no se contraponga a la ley de Dios, amén. En tanto que no se contradiga la ley del hombre a la voluntad de Dios, la obedecemos, incluidos los límites de velocidad, corazón, o cualquiera de mis hermanos que les guste manejar rápido. Esas cosas las vamos a obedecer, y otras muchas. Hay leyes claras, la ley se hizo para eso, ¿no? Para tener un orden. Tenemos un Dios de orden, amén. Y Dios nos manda a vivir una vida en orden, amén. Pero hay cosas a las que no vamos a poder acceder. Y Dios nos dará la firmeza. Y no nos vamos a poner de moda con nadie, ni vamos a querer quedar bien con nadie, sino con nuestro Señor, amén. Vamos a tener dificultades probablemente incluso con los de nuestra familia, gente conocida. Dios con nosotros, amén. En el nombre de Jesús, amados de Dios, yo quiero mostrarte aquí que aún así estos, Pedro y los apóstoles, no renegaron de la autoridad. A la verdad, no hicieron marchas, ni protestaron, ni hicieron manifestaciones.
acataron lo que dictaminó la autoridad y se gozaron al recibir, ¿sabes qué? Castigo por el nombre de Cristo. Eso fue lo que sucedió con estos, y te voy a invitar a que lo veamos juntos ahí mismo en el libro de Hechos, en el mismo capítulo 5, pero vamos a leer los versos del 40 al 42, por favor. Dice así, te lo voy leyendo. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? El nombre de Jesús, amado, el nombre de Cristo, aleluya. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Les dieron una ordenanza, la desacataron por obedecer a Dios, no renegaron de la autoridad ni del gobierno, recibieron el dictamen, lo que dictaminó la autoridad, y se fueron gozosos de haber recibido. Aquí habla de una paliza, pero después los apedrearon, después los mataron, después los colgaron, después los crucificaron, a Pedro de cabeza. Todo eso pasó, amado del Señor. Hombre, ¿por qué crees que la Biblia habla de persecución? El Señor nos prepare, amén, para lo que vaya a venir. En el nombre de Jesús. Ellos reconocieron la autoridad, no renegaron de ella. Nosotros reconocemos la autoridad, nos sometemos a la autoridad, excepto, dijimos ya, cuando quebrante garrafalmente y pérfidamente y claramente la obra del Señor. Amén. Jesucristo, amado del Señor, reconoció la autoridad. ¿Te acuerdas? Cuando le dijo a uno, a ver, ¿de quién es la carita de la moneda que traes ahí? Del César. Ah, bueno, dijo el Señor. ¿Sí te acuerdas, verdad? Al César lo que es del César, pero a Dios es de Dios. Nosotros sabemos, amado Dios, a quién pertenece toda autoridad. Ya voy a acabar, de verdad. Nada más vamos a Mateo, rapidísimo, Mateo 28, 18, por favor. Te doy un apunte. Cuando Pablo le escribió aquella carta a los Efesios diciéndoles sométanse a la autoridad, nada menos gobernaba Nerón, amado de Dios. Hoy Nerón es nombre de perro, sí, pero en ese tiempo probablemente fue uno de los más viles emperadores del Imperio Romano. Y aún así, Pablo dijo sométanse, y Pablo se sometió, y Cristo reconoció la autoridad de aquellos gobernantes. Y nosotros reconocemos esta, amén. Gloria a Dios, vamos a leer de esta autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué significa toda autoridad? Me es dada en el cielo y en la tierra, amén. Por los siglos de los siglos, amado de Dios, amén. El mundo cambia y sus humores y sus modas y sus tonterías, pero el que tenemos nosotros no cambia, permanece para siempre. Aférrate a Él, sométete a esa autoridad, es así, ni le chistes nada. Y en su día, amado de Dios, en su día, si se presenta, Dios te va a respaldar a ti y Dios me va a respaldar a mí en el nombre de Jesús, amén. Nuestra máxima autoridad es Dios, amén. Nuestra máxima autoridad es su palabra, amén. No tenemos otra, amado del Señor. Otra autoridad más grande que esta, no su palabra. Y te lo confirmo así rápidamente, yo te lo voy a leer rápidamente, dice así, en 2 Timoteo 3:16, dice lo siguiente, gloria a Dios, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, amén, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lee también el 17, es bellísimo, habla de la perfección del hombre, en el nombre de Jesús. Esta que tú tienes, amado de Dios, y la cargas ahí, la tienes en tu casa, esta que está aquí, es nuestra única fuente de fe, doctrina y conducta, amén. Es la palabra de Dios, amado del Señor. Sola escritura, amado de Dios, yo sé que lo hayas escuchado. Sola escritura es una de los 5 pilares, la sola escritura es una de los 5 pilares que estructuran la hermosa práctica de nuestra fe, amado de Dios. Nuestras 5 maravillosas solas, yo sé que habrás escuchado de ellas, las conoces, son para llevar
a buena práctica esta hermosa fe que conocemos, que estamos viviendo, que respiramos, que esto es un culto vivo, esto que está pasando aquí, y todo lo que recibimos aquí es vida y es alimento para el alma. Amén. Te voy a mencionar las otras 4 así nada más. Ya te dije, sola escritura es esta, es nuestra máxima, es nuestra ley, es nuestro deleite, es nuestro gozo, eso no se mueve, eso es nuestro, eso es para siempre. Sola escritura, que quiere decir solo la escritura. Sola fide, que es solamente la fe. Sola gratia, que es solamente por gracia. Solus Christus, que la salvación es solamente por Cristo. Y soli Deo gloria, que quiere decir que solamente a Dios le damos gloria. Amén. Esto, amado de Dios, que te acabo de decir aquí, es lo que todas las veces que este hombre de Dios se pone aquí enfrente, que el pastor Iván, que el pastor Raúl, el Lupita y tu servidor, esto que les dije aquí es lo único que se habla en esta iglesia por la gracia de Dios. Esto es de lo que se habla en esta casa de Dios. De esto hablamos siempre, porque esa es nuestra única verdadera autoridad. A ella nos sometemos. Amén. En ella confiamos. Ya voy a terminar, amado del Señor. El Señor nos ha entregado otras autoridades, muchas otras, en muchos campos. Yo no terminaría de hablar de todas las autoridades que nos entregó el Señor por su amor y su misericordia. Pero te voy a poner nada más un pequeño ejemplo. No lo mandé poner allá, pero yo sé que tú lo sabes. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Dices pues que hablarán nuevas lenguas. Pero ahorita te voy a hablar acerca de la autoridad que Dios nos entregó hacia los demonios, sobre los demonios. Esa autoridad la tenemos tú y yo, amado del Señor. Tú solamente vigila, que la cadena de mando sea correcta, que vivamos sometidos a la autoridad de Dios y podamos llevar a la práctica esta autoridad que Dios nos ha dado, la de expulsar los demonios. Pero nos ha dado otras muchas autoridades. Nos dio, ¿qué te parece? El dominio propio, amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Autoridad para hablar a los inconversos con denuedo. En fin, el Señor nos ha dado mucha autoridad sobre de muchas cosas. Tomémosla, amados del Señor, y no te olvides que Dios, el Señor, nos dio autoridad incluso para juzgar al mundo. Esta no la pasé allá tampoco, pero te lo leo rápidamente. La primera de Corintios, en su capítulo 2 y en su capítulo 6 y en el verso 2 dice así: ¿o ignoran acaso que un día los cristianos han de juzgar al mundo? Esa autoridad nos dio el Señor, amado del Señor. Tómala. Los valientes, dijo el Señor. Levántense, dijo el Señor. Esfuércense, sean valientes, pero también sean obedientes. Tomemos todo lo que Dios nos ha dado, todas esas autoridades. Todo estará sometido a nosotros en tanto que nosotros estemos sometidos a Cristo. Amén. Esta traducción que leí es la Nueva Biblia Viva. Me parece maravilloso que tú y yo sepamos que Dios también en su día nos va a dar la autoridad incluso de gobernar al mundo. Yo te doy gracias por tu paciencia, le doy gracias a Dios y le pido que se grabe algo en este día en la tablilla de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, que nos sometamos por completo a la autoridad de Cristo, y ustedes verán en qué más vamos a tener nosotros autoridad. Y esta noche yo le quiero pedir al siervo de Dios, al siervo amado de Dios, le quiero pedir que ore por esta palabra, que ore por la iglesia, y también le quiero pedir a ustedes, hermanos, que oren por las autoridades del estado de Querétaro. Hoy hace casi 3 meses que una sobrina de mi esposa no aparece, ni su hijo, y al parecer las autoridades no están haciendo nada. Confiamos en Dios y confiamos en la intercesión de los santos, de ustedes y de este varón que está aquí para que ore por esta palabra. Gracias, buenas noches, amado de Dios. Ok, hermano, si tú entiendes esto, vives bajo el resguardo y bajo todas las promesas de Dios. Si tú entiendes esto, si tú entiendes que Dios es un Dios de orden y Él mantiene toda su creación y todas las cosas en ese orden. Si tú ves cuando Dios mismo en su palabra habla,
sobre las huestes y sobre los principados y sobre las potestades del mal. Habla de un orden también. Ellos se mueven en un orden. Y por eso cuando Jesucristo, esas palabras del libro de Mateo, capítulo 28, cuando dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y debajo de la tierra, es en ese orden en el cual nosotros hoy caminamos y estamos. Pero la mujer no se sujeta al marido, el marido no se sujeta a Cristo, la iglesia no se sujeta al pastor, el pastor no se sujeta a Cristo. Hermano, nada pasa entonces. Pero cuando todo está en el orden, hermano, hay poder, hay autoridad, hay señorío, y las cosas suceden y las cosas pasan. No se trata si te gusta o no te gusta, se trata de que lo tenemos que hacer, tenemos que honrar ese orden. Y entonces, hermano, nada te va a faltar en el caminar de tu vida. Recuerda esto, cuando Jesucristo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y entonces esa autoridad nos dice a nosotros, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y enseñándoles que guarden mi palabra, enseñarles que guarden su palabra antes que el hombre, antes que todas esas leyes. El mundo va cambiando y también su deseo. Su palabra permanece para siempre. Digan lo que ellos digan, nosotros honraremos a Dios, seguiremos enseñando que se debe de guardar los mandamientos del Señor, y entonces la iglesia tendrá el poder que se necesita para este tiempo y para el otro. En lo mismo, la primera cita que se leyó, hermano, nada más ponte a pensar esto. La primera cita que se leyó es del libro de Daniel. La primera cita que se leyó hoy fue del libro de Daniel. A Daniel hicieron imágenes y le dijeron, te tienes que postrar, te tienes que dejar de adorar a Dios. Y esos hombres que sabían lo que estaba escrito ahí, ellos prefirieron honrar a Dios, obedecer a Dios, sujetarse a Dios antes que el hombre. Si tú ves la Biblia, siempre ha sido así, y los que han honrado a Dios antes que a los hombres, Dios los ha resguardado y los ha bendecido. Él es el Dios que está con nosotros y lo va a hacer. Amén. Levántate, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra. Te pido, bendito Dios, que la entendamos y la comprendamos y veamos el poder que hay, bendito Dios, en el corazón que entiende el orden de tu creación, el orden, Señor, de tu reino, el orden, Señor, en el cual tú cumples tus promesas. El mundo va cambiando y también su deseo, Señor, pero el que permanece en tu palabra permanece para siempre. Yo te pido, bendito Dios, Señor, que nos des un corazón entendido, y no importa las leyes que hagan, no importa las cosas que hagan, seremos personas ordenadas, seremos personas temerosas, respetuosas, pero nada nos moverá, bendito Dios, del lugar que está nuestro corazón, de amarte sobre todas las cosas, de buscar primero el reino y tu justicia. Lo demás, Señor, tú te encargarás, porque así lo hiciste en el pasado con aquellos hombres que te honraron, y así lo harás con nosotros, Señor. A ti sea dada la gloria, a ti sea dada la honra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a estar templados, forjados, a tener ese dominio propio, Señor. A recordar, bendito Dios, Señor, que un día te entregamos nuestra vida y dijimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Confiamos, bendito Dios, que aún en medio de cualquier persecución, tú estarás ahí, tú nos abrazarás y nos resguardarás en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz, esa sal. Tu misma palabra dice, pero si la sal se hace insípida, de nada servirá. Señor, hay muchos cambios que por medio de gobiernos y mundialmente se están moviendo todo ello, Señor. Los gobiernos se están poniendo de acuerdo, pero nosotros, bendito Dios, tu iglesia estará de pie, estará firme. Tus siervos, tus ministros, bendito Dios, Señor, estaremos de pie hablando, Señor, y no temeremos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esos gobiernos un día caerán y se doblará toda rodilla delante de ti, pero el reino que ya rige nuestras vidas será eterno y será para siempre, y ahí estaremos nosotros y los hijos de nuestros hijos, Padre. Gracias te damos, pues,
Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a entender todo ello. Y ayúdanos, Padre Santo, porque se levantarán contra nosotros, lo sabemos, bendito Dios, de antemano. Pero bendito Dios, tú serás nuestro escudo y tú serás nuestro galardón. Y nuestro galardón nadie nos podrá quitar. Es la salvación y la vida eterna. Te doy gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. En sus hogares puedan establecer el orden, llevar el orden en el ministerio, donde quiera que caminemos, siempre poniéndote a ti en primer lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Adora a Dios, hermano. Adora al Rey. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
Como yo te lo he dicho siempre, Dios va delante de nosotros. Las cosas nos van a alcanzar, nos van a llegar. A nuestros hijos les van a tocar, les van a llegar. Dios nos está hablando. No temas, esto no es para temer, esto no es para vivir con miedo. Esto es creer y ver cómo Dios lo va a hacer. Yo siempre le digo, ¿cómo lo vas a hacer? Si ellos tienen un plan y se ven tan poderosos, el Dios Todopoderoso, ¿qué estará haciendo? Él está haciendo cosas grandes y maravillosas. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que seamos fuertes y valientes, no desmayemos. Es nuestro tiempo, es las cosas que nos toca enfrentar. Fuertes y valientes, unidos, orando unos por otros. Y el Dios del cielo, el Dios de toda gracia, no nos desamparará. Cuidemos el orden y todas las cosas Él se encargará. Que Dios nos bendiga a aquellos que nos escuchan, que nos ven. Espero que sea de gran bendición este mensaje. Cuídalo en tu corazón, tenlo ahí. Sé fuerte y valiente, no temas delante de nadie. Honra a Dios, honra a las autoridades, respétalas, pero siempre, siempre, siempre poniendo a Dios sobre todas las cosas, y el Dios del cielo te cuidará y te bendecirá. Que Dios te bendiga. Amén.